esta charla es un poco cruenta, ¿eh? Es un poco cruenta. Hablaremos de Thomas Müntzer. Era una especie de fanático, ya verán ustedes. A lo largo de los siglos XV y XVI surgieron en Europa algunos movimientos que comúnmente se denominan milenaristas o mesiánicos, qué sé yo. Muchos de ellos nacieron en el corazón de la ola protestante, predicaban una especie de igualitarismo cristiano, basado, por ejemplo, en la lectura literal de los textos sagrados. Muchas veces eran intolerantes, o reclamaban la guerra santa, o imaginaban vivir los últimos tiempos antes del Apocalipsis. Y a principios del siglo XVI nació el anabaptismo. El anabaptismo apareció después de la Reforma Luterana y enseguida se diferenció del protestantismo, porque a la moderación de las ideas de la Reforma oponía un feroz fundamentalismo. La propia palabra anabaptismo provenía de la idea según la cual los elegidos de Dios debían ser purificados por un nuevo bautismo, esta vez consciente, practicado en la edad adulta. Anabaptista en realidad quiere decir el que se bautiza nuevamente. A los anabaptistas de aquellos años no les interesaban las especulaciones teológicas, no eran discusiones como las bizantinas, referentes al carácter de la primera o la segunda persona de la Trinidad, esas cosas así, ¿no? En realidad se contentaban con aplicar el contenido de la Biblia y en el plano social tenían tendencia a criticar la propiedad privada y a reivindicar la comunidad de bienes. Bueno, ya alrededor del año 1525, los anabaptistas se extendían por Suiza, por Alemania. En aquella época era un movimiento pacífico de campesinos, hasta que en una de ellas apareció un tipo. Apareció un tipo en aquel movimiento pacífico de campesinos. Y a partir de ese tipo todo cambió, y ese hombre se llamaba Thomas Müntzer. Había nacido en Stolberg, en Turingia, en el año 1488. Creció en una familia más o menos acomodada, de modo tal que pudo ingresar a la universidad, aprendió hebreo, griego, estudió teología, estudió las filosofías escolásticas, y el joven Müntzer no paraba de ir de una biblioteca a otra. Empezó a dudar de la existencia de Dios y procuraba encontrar la respuesta ahí en los libros. A los 30 años de edad, Thomas oyó hablar de un teólogo muy virulento, muy entusiasta, que insultaba al Papa y que se quejaba del comercio de indulgencias. Y era nada menos que nuestro amigo Martín Lutero. Se entusiasmó por las tesis de Lutero y se hizo protestante el amigo Müntzer. Pero le duró poco, porque en 1520 ya andaba por la ciudad de Zwickau y allí se encontró con un tal Niklas Storch, que era un tejedor y un teórico anabaptista que proclamaba que el fin del mundo estaba cerca. Decía que muy pronto los turcos conquistarían la tierra, como si esto fuera el fin del mundo, después de todo, y que establecerían, me refiero a los turcos, el reino del anticristo. Parece que Zwickau tenía una pobre opinión de los turcos. Y tan solo unos elegidos podrían aniquilar a los enemigos de Dios. En consecuencia, este amigo, Storch, ya que Zwickau era la ciudad de donde provenía, Storch proponía formar un ejército de elegidos dispuestos a guerrear contra los turcos, incluso antes de que los turcos conquistaran la tierra, para irles ganando de mano.
Es lo que se suele hacer con las razas a las que se odia, ¿no? Se le atribuyen unas comisiones futuras y a cuenta se las van castigando. Si es que los turcos se van a apoderar del mundo, bueno, vamos a darle ahora, antes de que se apoderen, porque después va a ser tarde. Bueno, a eso le llaman pensar. El caso es que Münzer quedó fascinado por las ideas de este hombre, Niklas Storch, el hombre de Zwickau. Y le gustó el cristianismo sangriento, aquel que proponía ir a luchar contra los turcos. Y siguiendo las teorías de Storch, agregó que los elegidos que llevaban al Cristo vivo en el alma se convertían a su vez en un Dios vivo y podían ejecutar las obras del Señor. O sea que agregó doctrina aquí. Münzer abandonó las lecturas y empezó a trabajar junto a los campesinos, ya que para sostener aquellas sencillas máximas no era necesario conocer filosofías escolásticas. Si todo se reducía a que los elegidos se convertían en un Dios vivo, pues no había mucho libro que leer. Empezó con los campesinos y aquella región, justamente la de Zwickau, mencionada, padecía en esa época terribles penurias económicas. Los campesinos pedían por la abolición de la servidumbre, solicitaban el derecho a pescar y cazar en los terrenos nobiliarios, derecho que no tenían, desde luego, ¿no? Pedían también garantía de un trato justo en los juicios presididos por los nobles. Y en aquel lugar Münzer comenzó a predicar. Y pronto había convertido el descontento social en una cuestión religiosa. Esto es relativamente sencillo. Basta con añadir que aprovecha este desconcierto social, este descontento, por mejor decir, esta sensación de padecer una injusticia, esta verdadera sensación, y agrega algún dato religioso y tiene asegurada una fuerza de seducción mucho más amplia que la que puede ser una opinión en una controversia teológica. Uh-huh. Si el padre es más fuerte que el hijo, es una cuestión, pero no creo que nadie abandone su casa y sus bienes para ir a pelear por eso. En cambio, si usted le dice, la tierra es de todos, y además el padre es más importante que el hijo, ahí hay otras fuerzas más inmediatas. No digo que más importantes ni que menos, digo que más perentorias, ¿no? El caso es que empezó a llamar a la sedición. Y empezaron algunos desórdenes. Tanto es así que en 1521 hay unos consejeros de Zwickau decidieron expulsarlo. Münzer entonces se fue a Praga y publicó un manifiesto de una violencia extrema. Llamaba a la formación de una iglesia de los elegidos. Empezaba así este manifiesto: el tiempo de la siega ha llegado y Dios me ha contratado para llevarla a cabo. Maldigo a los descreídos y a los opresores. La traducción al gauchesco es mía. También lo expulsaron de Praga. En 1523 se instaló por fin en la pequeña ciudad de Alster, en Turingia, y ahí reunió campesinos y artesanos en una organización llamada Liga de los Elegidos. El 90% eran analfabetos. Dice alguien que también tiene un prejuicio instalado. Münzer, con la Liga de los Elegidos, logró derrocar al régimen señorial de aquel lugar y mantuvo durante algún tiempo una sociedad campesina en Alster, en Turingia. Derrocó al señor de aquel lugar y estableció ahí, encaramó en el poder, estableció un régimen de una sociedad campesina, donde naturalmente todas las propiedades eran comunes.
Pero esto que parecía un gran logro venía acompañado de otras cosas que no lo eran. Por ejemplo, había un régimen crudelísimo de represión. Era castigado con la muerte el adulterio, la fornicación, la insolencia de los hijos hacia los padres, las malas palabras y la pendencia. No castigado con la cárcel, con la muerte. Con la muerte. En Alstead se creó una especie de pequeña ciudad fortificada en la cual hombres y mujeres vivían gobernados bajo un rey anabaptista y mesiánico. En julio de 1524, el duque Juan de Sajonia fue a oír uno de los sermones de Münster. No, de Münster. Lejos de quedarse impresionado por los discursos guerreros, Juan salió de allí resuelto a todo realmente. En realidad sí salió impresionado, como lejos de sentirse impresionado. El duque lo convocó a Weimar para que se retractara. Convocaron, quiero decir, lo voy a decir bien, ¿no? Juan de Sajonia fue a escuchar a ver qué decía Münster en sus sermones. Lo oyó y se alarmó. El duque de Weimar lo convocó, el duque Juan de Sajonia lo convocó a Weimar entonces a Münster para que se retractara. Retráctese, mire lo que está diciendo en sus sermones. Que ha llegado el tiempo de la siega, déjese embromar. Pues Münster reiteró sus provocaciones. No me retractó nada y se declaró abiertamente un líder de los pobres. Y a partir de 1525, Münster participó, junto a su liga, en la guerra de los campesinos que acababa de estallar en Alemania. Estalla una guerra campesino, papa para el loro, dijo Münster, aquí estamos nosotros. Esta guerra surgió, no fue una guerra religiosa, aquella de la que estoy hablando, la guerra de los campesinos. Vino como respuesta a la instalación de unos impuestos abusivos. Y se prendió, derribó al frente de 5.000 campesinos, y fue campeón de aquella causa. El noble Felipe de Hesse decidió intervenir y se dirigió con sus huestes hacia Alstead. Y en respuesta, Münster formó un ejército de 8.000 hombres y desafió a Felipe de Hesse con la siguiente carta. Señor Felipe de Hesse, di miserable y piojoso saco de gusanos, ¿quién te ha hecho príncipe? Firmado Münster. Está bien. Pues en respuesta, Felipe de Hesse ocupó una posición estratégica en lo alto de una colina. Más tarde hicieron una oferta al ejército de Münster. La oferta consistía en que los soldados se entregaran a Münster y que obtuvieran de este modo el perdón de sus vidas. Münster escuchó la propuesta y respondió que atraparía las balas de cañón enemigas en la manga de su camisa. Esto provocó una ola de fervor entre los campesinos que duró poco porque enseguida empezaron los cañonazos y rajaron todo. Murieron 2.000 y otros 5.000 fueron ajusticiados más tarde. Fue una masacre. A Münster lo encontraron escondido en un sótano, lo torturaron y le cortaron la cabeza el 27 de mayo de 1525. Pues en aquellas guerras campesinas murieron 100.000 hombres. 100.000 hombres. Desde luego, la Liga de los Elegidos dejó de existir. Pero reapareció unos años más tarde. Como esas cordilleras que parecen convertirse definitivamente en planicies, pero que unos kilómetros más adelante emergen de nuevo. Apareció un poco más adelante un señor Jan Bockelson, un místico, que tomó una ciudad, la cerró, se autoproclamó rey anabaptista y decretó la poligamia. De él hablamos alguna vez, de Bockelson. Le preguntaron por qué la poligamia y explicó que los patriarcas de Israel tenían varias mujeres. Y él mismo en persona dio el ejemplo de inmediato.
montó un harén de 17 mujeres jóvenes y hermosas, algunas de las cuales ya venían saliendo con él desde antes. Siguió Bockelson este viejo precepto que consiste en adecuar la norma a una conducta previa y no en adecuar la conducta a una norma previa. Todos lo imitaron, quiero decir, en el sentido de tener varias mujeres, o al menos los que pudieron, ¿no? Y pronto la ciudad que Bockelson tomó, que casualmente se llamaba Munster, se convirtió en un gigantesco lupanar, por no decir otra cosa. Se había pasado el puritanismo más severo, recuérdese que Munster no permitía ni decir una mala palabra, que el adulterio se castigaba con la muerte, al amor libre más desbocado. Y mientras este discípulo, este seguidor, no sé si discípulo, este oscuro continuador de Munster, se entregaba a los placeres de aquel pequeño reino, la ciudad fue sitiada. Mientras andaban todos ahí en el harén, dele que dele, tropas sitiaron la ciudad, casi sin que nadie se diera cuenta. Y se mezclaban los rumores. Los sitiadores habían decidido que los pobladores murieran de hambre dentro de las murallas. Se limitaron a ejercer la poliorcética de un modo pasivo. Nada de ataques ni asaltos. Nos quedamos acá y simplemente interrumpimos el abastecimiento. Bueno, naturalmente comenzó el hambre en la ciudad llamada Munster, la que manejaba el amigo Bockelson. Comieron perros, comieron gatos, comieron ratas, comieron plantas y por último los cadáveres de quienes morían de hambre. Cuando los ejércitos por fin atacaron casi como en un gesto de piedad, los seguidores de Bockelson se rindieron y todos fueron ejecutados sin compasión. La eliminación de los anabaptistas fue metódica, se llevó a cabo casa por casa y nadie escapó de ella. A Jan Bockelson lo metieron en una jaula en medio de la plaza y fue torturado hasta la muerte. Este anabaptismo violento desapareció finalmente, primero con Munster y después con Bockelson. Pero el anabaptismo original, pacifista y puritano se perpetuó en los menonitas y ejerció posteriormente gran influencia en nuestros amigos, los cuáqueros, esta gente tan propensa al tembleque. A los amigos, por cierto, de Voltaire. Esta es la violentísima historia que quería contarles hoy, ¿no? Llena de enormes contradicciones. Y montada, y este es el error inmenso de todo esto, montada sobre el odio. Montada sobre el odio. Yo no estoy seguro, y le voy a decir algo que no me parece inteligente, pero me parece tan obvio que alguna vez hay que decirlo. Yo no creo que sea posible que funcione algún mecanismo social fundado en el odio. Yo no creo eso. ¿No lo cree? Todo lo que comienza con odio termina mal. Termina mal. Y esto, que fíjese, registra, es imposible negarlo, algunas cosas que 2 días antes de los acontecimientos cualquiera de nosotros hubiera afirmado. Bueno, que hay que suprimir los impuestos abusivos, claro que sí. Propiedad común no está mal, ha sido un sueño de muchos de nosotros a lo largo de este siglo. Y mire en qué desemboca, ¿no? ¿En qué desemboca? Lo que no quiere decir que toda supresión de impuestos abusivos, que todo establecimiento de una propiedad común desemboque en arenes y en degüellos. No seamos tontos tampoco. Bueno,
¿A quién vamos a dedicar esto? Porque resulta difícil, ¿no? Entre tanto loco y asesino. Bueno, tenemos dando vuelta a esos campesinos, Alejandro, que sufrían esos impuestos y Sí. seguramente un régimen bastante duro, ¿no? Sí, no está mal. Pero digo, a un personaje, el amigo de Lutero no estaba mal, pobre Lutero. Un día se le apareció el diablo a Lutero. Tenemos que hablar de Lutero, ¿eh? Hemos crecido nosotros en un mundo católico, donde aunque sea por contigüidad nos han contagiado una cierta sensación diabólica con respecto a la persona del querido Lutero. Sí, bueno. Bueno, no sé, entonces a los oyentes que han venido hoy aquí, que son inocentes de toda degollación, a todos aquellos que no tienen harenes de 17 mujeres y que si los tienen los atienden. Me limitaré a hacer una breve reflexión sobre la poligamia. Yo creo que la poligamia, despojémonos de cualquier clase de prejuicios, tiene una sola limitación, y que es la incapacidad para la manutención y adecuada atención del harén por parte de su titular. De manera que aquellos que se proponen al ejercicio de la poligamia sin tener siquiera con qué mantener a una, me parece que están perdiendo el tiempo. Sí. Bueno, tenés 17, pero atendeme bien a mí que soy la 15. Después tenés las que quieras, pero bueno, si encima yo te tengo que pagar los copetines, vos no sos un polígamo, sos un gil. Bueno, para todos aquellos que atienden a las 17 sin andar pidiendo para el colectivo, también está dedicada esta charla. ¿Y con qué la ilustramos? Pues ya que usted señaló a los campesinos que sufren injusticia como los receptores más adecuados de una dedicatoria, vamos a escuchar a la dulcísima Suma Paz en una milonga que se acuerda de esos campesinos con una palabra que me parece mucho más criolla que campesino. Algo que no se advierte cuando se habla de ciertas circunstancias políticas del habitante del campo en Argentina. No conocí nunca a nadie que dijera campesino en el campo. Nunca. Paisano. Mire que yo soy del campo. Sí. En el campo la palabra campesino es una palabra de la literatura. Nadie dice campesino en el campo argentino. Se dice paisano. Paisano. Entonces esta es la milonga del paisano cantada por Suma Paz. Adelante, señor.